Ministerio Público asegura que involucrados en trama de corrupción se aliaron con dirigentes opositores. Central Bolivariana de Trabajadores espera aumento salarial para este 1 de mayo. Intensificarán seguridad vial tras aumento de accidentes de tránsito en el Zulia. Estados Unidos y México esperan reducir cruces ilegales en la frontera. Expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, anunció que tiene cáncer de esófago. Olga Tañón publicó Así Yo Soy, el primer sencillo de su próximo disco. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Estas son las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Que tengan todos muy buenas noches y comenzamos de inmediato. Tarek William Saab, fiscal general de la República, denunció que el exministro Tarek El Aissami estaba aliado en una conspiración política con los dirigentes de oposición Julio Borges, Carlos Ocariz y Leopoldo López para generar caos en la economía. Explicó la máxima autoridad en investigación penal que utilizaron el sistema financiero para afectar la economía y además participar en los actos de corrupción de PDVSA Cripto. Obsesionados por el poder, aparece también este tristemente célebre personaje, Carlos Ocariz. Esto lo decían que eran enemigos, Leopoldo López por acá, Carlos Ocariz por acá, pero no. Aliados hasta la máxima potencia. Que en una de las extracciones telefónicas parece como que tuviera hipo, sí, sufre como de reflujo, hablando. Carlos Vecchio. Se la creía que era embajador. Y vean los nombres que se pone. Este se pone el nombre Silver. De verdad, es algo asqueroso. Se autonombra, que está acá, Derek. O sea, ¿qué es eso? Aparece Gem Story como el enlace de una potencia extranjera para a todos ellos vincularlos uno a uno en esta grandísima acción brutal criminal contra nuestro país. Según el fiscal Tarek William Saab, el empresario Samar López era el enlace con los dirigentes de oposición en la red de corrupción y conspiración. Incluso la entrega de buques, de barcos, a estos factores con los cuales estas personas hablaban. Porque está la corrupción petrolera de estos factores también. No solo Jocelyn, no solo Ubel, no solo Pérez Suárez, no solo Samar, no solo el Aissami, no, también estos factores extremistas de la oposición se valieron como contraprestación de contratos petroleros. Por lo tanto, pudiéramos decir que hemos logrado desmembrar una red de funcionarios que usaban no solamente sus cargos para realizar operaciones petroleras, sino para trabajar en contra del gobierno legítimamente constituido y producir. Ellos decían, ahí van a escuchar ahora, más allá de la ruta electoral, decía Samar. Me encanta porque aquí se está hablando cosas más allá de la ruta electoral. ¿Qué es algo más allá de la ruta electoral? Intentos de magnicidio, conspiración, golpes de Estado. A través de la investigación determinaron la forma en que actuaban los implicados en la trama de corrupción y conspiración. La manera como actuaron en el móvil, aparte de vender productos en el mercado sin que fuese luego registrado la monetización de los mismos en el Banco Central, comercializados los productos asignados legalmente, los pagos correspondientes no ingresaban a PDVSA, sino que se distribuían en forma arbitraria y criminal entre todos los involucrados, incluyendo, dice uno de los delatores, y por reserva legal no voy a mostrar el video completo de esa confesión, revelaba que le daban esos contratos también producto de esta forma totalmente irregular de distribuirlo.
se cobraban comisiones en todo el proceso de comercialización, se solicitaban divisas para garantizar acceso a los contratos, los fondos públicos robados se utilizaban para la especulación financiera e inmobiliaria. En una conversación telefónica presentada como prueba por el fiscal Tarek William Saab, se escucharon las voces de Carlos Ocariz, Julio Borges y Samar López. Allí me dice, mira, mándale a decir a Samar que nosotros como gobierno necesitamos que pasemos de hablar a hacer cosas. Entonces nosotros necesitamos que Samar o la gente alrededor de Samar pueda hacer cosas concretas y ¿cómo le llamaríamos? Como disruptivas, como cosas verdaderamente impactantes. Entonces me dio una cantidad de cosas que te las enumero. Me dijo, por ejemplo, necesitamos que con la ayuda se pueda liberar a presos políticos que se escapen. Necesitamos que se liberen la gente que está presa allí de Egipto. Resaltó Tarek William Saab que como parte de la conspiración política buscaban destruir el bolívar, elevar el dólar paralelo y quebrar el plan de recuperación económica que llevaba el Estado venezolano. Liz Flores, Noticias Venevisión. El equipo jurídico de Vente Venezuela denunció que los 7 dirigentes detenidos de esta organización aún no han podido ser atendidos por sus abogados de confianza. El doctor Omar Moratosta, en representación del equipo de defensa, informó que los familiares de estos privados de libertad tampoco han podido verlos. Se refirió a los casos recientes. Dignora y Henry Alviares permanecen aislados de sus familiares y de sus abogados de confianza. Ha sido imposible la juramentación como sus defensores de confianza en el tribunal y, por supuesto, también lo ha sido el tener acceso a ellos. Ha sido completamente no viable el verlos personalmente en el sitio de reclusión. Además, se refirió a la última privativa de libertad de otro dirigente de esa organización en Portuguesa. Solamente Víctor Castillo pertenece a la organización formalmente. Tiene un cargo de coordinador en Santa Rosalía, en el estado Portuguesa. En cuanto a las demás personas, la dama de nombre Ámbar Márquez pertenece a Primero Justicia, otra agrupación política, y un ciudadano de apellido Castañeda, Óscar Castañeda. Precisó que este 29 de abril se cumplen 40 días de la detención a su juicio arbitraria de los dirigentes Alviares y Figuera. El abogado Omar Moratosta también recordó que en paralelo a los 7 detenidos, también se encuentran 5 dirigentes de Vente Venezuela refugiados en la Embajada Argentina aquí en Caracas. Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Bien, cambiamos de tema porque el Fondo Monetario Internacional estima que la inflación de Venezuela baje, pero continúe siendo la más alta de América en 2024. Nuestro compañero William Sánchez consultó a los ciudadanos para conocer cómo están haciendo con su bolsillo y nos tiene el siguiente reporte. Veamos. Tú antes con $20 comprabas y ahora eso no te alcanza para nada. Opiniones como estas son algunas de las que encontramos durante un recorrido por Caracas, donde además los ciudadanos nos comentaron que ajustan su presupuesto de manera diaria para poder realizar las compras necesarias. Se pueden cubrir lo básico, pues, porque se han mantenido estables todos estos meses, estos primeros meses del año. Bueno, en los últimos 4 meses, como se ha mantenido el precio del dólar, los precios no han subido, sin embargo, siempre sube un poquito, pero todo bien. Sin embargo, frente a la tasa actual del dólar, algunas distribuidoras reportan altas ventas. Las ventas han estado bastante buenas, pues. No, en ningún momento los clientes han dicho de que los precios están tan altos. Como aquí puedes observar, los precios se han mantenido, ¿no? Mientras una parte del sector continúa sus ventas con normalidad, algunos comerciantes se las tienen que ingeniar para atraer clientes con ofertas o combos de productos. O sea, las personas no te están invirtiendo así en la comida. Te compran tantos gramos de salchicha, tantos gramos de quesito, el huevo, pero comprate, mira, me voy a llevar 1 kilo de pollo, 1 kilo de carne, no lo hace.
Un kilo de pollo en algunas zonas del mercado de Quinta Crespo tiene un monto de alrededor de $3, lo que es igual a casi 110 bolívares, por poco el salario mínimo que percibe un trabajador. La carne para la sopa es lo que mayormente los comerciantes logran vender durante el fin de semana, esto por tener un costo asequible y rendidor para los consumidores. Los consumidores piden un aumento salarial que no les afecte el bolsillo al momento de realizar sus compras. Desde Quinta Crespo, William Sánchez, Noticias Venevisión. Bien, cambiamos de tema, pero con una información que también está relacionada. La Central Bolivariana Socialista confía que este 1 de mayo se anuncia un aumento salarial. El coordinador nacional de la organización, Carlos López, informó que fue presentada al Ejecutivo 2 propuestas de aumento del sueldo y del ingreso mínimo integral indexado al dólar. Resaltó que ambos factores fueron manejados, pero que para ellos el aumento del salario es fundamental. En el marco del Día Internacional del Trabajador, la organización incluyó en su planteamiento un aporte fundamental de ingresos a los pensionados similar al que están recibiendo los jubilados de la administración pública. La industria del calzado en Venezuela enfrenta un panorama preocupante según la Cámara Venezolana del Calzado. La producción actual del sector es inferior a la registrada durante el mismo periodo en el 2023. El presidente de Cabecal, Tony Di Benedetto, manifestó que dos factores principales inciden en este bajo rendimiento: las altas tasas de aranceles para la importación de materias primas y la baja demanda interna. Estas proyecciones generan preocupación entre los productores, quienes alertan sobre la necesidad de tomar medidas para prevenir esta tendencia y reactivar la industria nacional. Un total de 9 encuentros ha desarrollado la delegación de la Zona Económica Especial de La Guaira con empresarios de la ciudad de Shenzhen, China. Los empresarios del país asiático han mostrado su intención de invertir para expandir su producción y extender sus productos en La Guaira y Venezuela. Tenemos 9 encuentros desarrollados tanto con las autoridades de Shenzhen como con empresarios interesados en ir a La Guaira a invertir y a Venezuela para expandir su producción y extender sus productos también al mercado latinoamericano y traer productos desde Venezuela hasta China. Muchísimas gracias. La delegación venezolana está encabezada por el gobernador José Alejandro Terán, la autoridad única de la Zona Económica Especial de La Guaira, Marcos Meléndez, y el embajador de Venezuela en la República Popular China, el general Giuseppe Llofreda, además de empresarios guaireños. Su esfuerzo para lograr los enlaces y las conexiones necesarias para llevar a todo este grupo de empresarios chinos, llevarlos a Venezuela y consolidar la Zona Económica Especial de La Guaira. De verdad, nos quedan todavía unos días de trabajo tan intensos como estos días que han pasado, pero estamos seguros que los frutos van a ser positivos porque llevamos esa dirección. La delegación de La Guaira ha mostrado las bondades que tiene la región a las autoridades y empresarios chinos para la producción, industria y turismo. Desde el litoral central, Orlefran Amaya, Noticias Venevisión. En otras informaciones, organismos de seguridad en el estado Mérida se mantienen en alerta ante la llegada de las lluvias, situación que ha afectado vías principales y agrícolas, así como sistemas de distribución de agua potable. Las lluvias persisten en diferentes municipios. El Libertador y Alberto Adriani han sido afectados en la distribución del agua potable debido a la obstrucción en acueductos producto de sedimentos. El río Albarregas y el río Mucujún, gracias a Dios, pues no ha habido ninguna afectación todavía de viviendas. Protección Civil que acudió en la parte de lo que es Tobar, zona panamericana, lo que fue caídas de árbol, tendido eléctrico por las fuertes lluvias, colapsó el paso vehicular en el canal de ascenso. Por su parte, la comandante de los bomberos manifestó que se han limpiado zonas afectadas que habían sido obstaculizadas por árboles caídos producto de los torrenciales aguaceros. Específicamente en el sector del Peñón, vía el Valle, ya hay paso normal, sin embargo hacemos de igual forma un llamado a la comunidad, a todos los que transitan esa vía, a tener precaución, motivado que las fuertes precipitaciones van a continuar en todo el estado. Manifestaron ambos representantes de los bomberos que se mantendrán en monitoreo constante justamente con el comité de riesgo, esto con la finalidad de supervisar afluentes hídricos en los diferentes municipios. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Venevisión.
Para reducir los cruces irregulares de migrantes en la frontera común entre Estados Unidos y México, las autoridades ordenaron a sus equipos de seguridad implementar de inmediato medidas concretas para disminuir el paso y proteger los derechos humanos. La información se dio a conocer luego de una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y México, Andrés Manuel López Obrador, donde ambos mandatarios se comprometieron a promover iniciativas que aborden las causas fundamentales de la migración en la región. Detalles de estas medidas no fueron compartidas por ambos países, pero estas se producen en el momento en que la Casa Blanca presionaba a México para que endureciera los operativos y así interrumpir las rutas que los migrantes emprenden hacia el norte. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, informó que intensificarán el operativo de seguridad vial ante el auge de accidentes de tránsito, así como las distintas infracciones que a diario cometen los conductores. La autoridad municipal destacó que los motorizados y conductores que no acaten la ley serán multados y retenidos sus vehículos. Condenó el accidente ocurrido este domingo en la avenida Fuerzas Armadas, cuando una pareja y sus hijos resultaron gravemente lesionados cuando se desplazaban en una carrucha de transporte público y fueron impactados por un carro que se dio a la fuga. Eso es, estoy seguro, bajo los efectos del alcohol, porque era gente que estaba parada como una acera. Entonces la arrollan es porque no ven, porque van a exceso de velocidad, porque entonces el otro problema que tenemos es que mientras más asfaltemos, más autódromo siente la gente que es la vía pública para poder correr. Estamos cerrando local licorería fuera de horario para que nadie esté bebiendo fuera de horario. Estamos multando, estamos sancionando. Nuestros esfuerzos están puestos en mejorar la racionalidad de lo que nosotros encontramos en la vía. Pero eso depende de mucha conciencia de la gente a la hora de salir en eso. En referencia a la entrada de las lluvias, señaló se mantienen atentos y avanzan en el mantenimiento de las cañadas, al tiempo que realizan jornadas de fumigación para evitar la propagación de enfermedades. Tenemos focalizado lo que a nuestro juicio son como los puntos importantes, parte de las cañadas, parte de nuestro oeste de la ciudad, para efectos de poderlo atender. Eso lo complementamos con nuestra atención que le estamos dando a las cañadas en materia de limpieza, para efectos de poderlas tener saneadas de monte, que son como los caldos de cultivo para que nosotros tengamos la oportunidad de que pueda reproducirse el dengue. A propósito de las venideras elecciones presidenciales, el alcalde Rafael Ramírez instó a la ciudadanía a participar y a defender el voto para lograr a su juicio los cambios que requiere el país. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias, Venevisión. El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que más de 500 funcionarios ayudaron a combatir las llamas de un voraz incendio que consumió un edificio empresarial en la California Sur, municipio Sucre, al este de Caracas. Ampueda aseguró que hasta el momento no se reportaron personas lesionadas. Los funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ayudan a controlar el incendio con recursos hídricos, espuma y agente encapsulador debido a la gran cantidad de cauchos y derivados de hidrocarburos que se encuentran en el lugar. Las autoridades aún investigan las causas del incendio, mientras que usuarios en redes sociales reportaron que el incendio provocó una densa cortina de humo que generó preocupación en la zona. Y este 28 de abril del 2024 se cumplieron 29 años de un suceso que enlutó al mundo deportivo y a todo el país. El asesinato del pelotero Gustavo Polidor. En Fue Noticias revivimos este vacío que produjo el homicidio. Veamos. Fue Noticia. Yo nunca me imaginé que yo iba a venir de Estados Unidos había Gustavo en la situación en que está. Una cosa inesperada. Ese muchacho era un ídolo, un buen padre, un buen hijo, amante del béisbol, jugó Grandes Ligas y siempre el mismo muchacho humilde. El viernes 28 de abril de 1995, pasadas las 9:30 de la mañana, una de las calles de Santa Mónica, aquí en Caracas, fue el lugar donde dos antisociales le quitaron la vida a sus 33 años al pelotero de los Tiburones de La Guaira, recibiendo un disparo letal en el abdomen frente a su esposa, Eduviges Fuenmayor, y su hijo menor. Horas más tarde, según la autopsia realizada, se reveló que el Grande Liga no pudo resistir al impacto del proyectil. Durante las investigaciones, quedó determinado que los asesinos utilizaron un arma de fuego tipo revólver.
Según vecinos, amigos y familiares, manejaban varias versiones del suceso. Decían que Polidor no permitió que los delincuentes se llevaran a su hijo menor, y otra versión que Gustavo trató de persuadir a uno de los antisociales. El caraqueño, nacido el 26 de octubre de 1961, jugó 14 temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, todas con los Tiburones de La Guaira, equipo que formó parte de la llamada Guerrilla de los 80, llevándose el premio de novato del año. También fue el refuerzo de las Águilas del Zulia, campeones de la Serie del Caribe en 1989. Polidor fue el venezolano número 36 en debutar en las grandes ligas, éxito alcanzado con la novena de Los Ángeles de California el 7 de septiembre de 1985. Ya en 1989 firmó con los Cerveceros de Milwaukee y en 1993 terminó su carrera con los Marlins de Florida. En mayo de 1995, tras varios días de investigaciones y al cumplirse un mes de la muerte de Polidor, autoridades policiales declararon culpables a Marco Tulio Quintero Flores, alias Marquito, como presunto autor material, y a Hernán Gregorio López Ortuño, conocido como Hernancito, señalado de someter bajo amenaza de muerte a Eduvigis de Polidor, este delincuente quien también estuvo involucrado en otros crímenes como el secuestro de terrazas del Ávila al este de la ciudad de Caracas en 1996. Fue noticia. Una noticia que sin duda enlutó al béisbol venezolano y a todo un país, y que todavía sigue dejando una huella desagradable y de desazón por haber perdido a alguien tan talentoso en manos de criminales. Hacemos una primera pausa. Al regreso, noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. No se aparten, que volvemos en pocos minutos. Continuamos con más de Noticias Venevisión y es momento de conocer qué pasa en el mundo, e iniciamos en Uruguay, donde el expresidente de ese país, Pepe Mujica, anunció que le fue diagnosticado un tumor en el esófago. Mujica, de 88 años de edad, quien padece de una enfermedad inmunológica, afirmó que le será difícil recibir algún tipo de tratamiento como la quimioterapia, por lo que el caso está siendo analizado por los médicos. Danilo Costa, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con el reporte completo de esta información. El expresidente uruguayo José Mujica anunció este lunes, aquí en Montevideo, en la sede del Movimiento de Participación Popular, que padece un tumor en el esófago y que por su propia condición de salud, hay que recordar que el líder del Frente Amplio tiene 88 años, hace que no sea viable, al menos en el corto plazo, realizarse tratamientos paliativos para tratar esta enfermedad, es decir, una quimioterapia o una radioterapia. El líder del Frente Amplio hizo un discurso muy breve en el cual se dirigió justamente a la prensa y a los militantes, pero también le dio un mensaje especial a los jóvenes. Lo hizo en compañía, fuera del escritorio, fuera del estrado, de Lucía Topolansky, ex vicepresidenta del Uruguay y compañera suya de vida, y también de varios legisladores de su grupo político y de su partido. Entre ellos, Yamandu Orsi, uno de los candidatos más firmes que tiene el Frente Amplio para intentar recuperar el poder en la próxima elección. Si les parece, escuchamos la palabra de José Mujica. Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica.
Con la cámara de Claudio Ballarino les informó Danilo Costas del Castillo desde Montevideo. Una lamentable noticia, y hablando precisamente de salud, de estado de salud, nos referimos entonces a otra persona, a otro mandatario, exmandatario, que también está enfermo. Nos referimos a Alberto Fujimori, en Perú, de 85 años, quien fue internado este domingo en una clínica de Lima. Su hija Keiko Fujimori informó que su padre será operado de un tumor en la lengua. Keiko detalló que este será sometido a un examen bajo anestesia general y biopsia en sala de operaciones para determinar la magnitud de la lesión, que se presume sea un tumor maligno con metástasis hacia la parte cervical derecha. Recordemos que Fujimori fue excarcelado a finales de año pasado gracias a un indulto humanitario recibido en 2017 por sus problemas de salud. Desde entonces, el exmandatario peruano ha sido sometido a tratamientos oncológicos por una lesión en la zona bucal y ha tenido recurrentes atenciones médicas por el mismo motivo. Cambiamos de tema, y es que en Berlín inició uno de los 3 mayores juicios en materia de delitos contra la seguridad del Estado en la historia de Alemania. Se trata del juicio de Stuttgart, contra un grupo ultraderechista y que fue desmantelado por autoridades del país en diciembre de 2022. Los 9 sospechosos enfrentan cargos de terrorismo por un presunto complot de extrema derecha para tomar el poder por la Fuerza Armada y derrocar al gobierno alemán. El polémico proceso se centra también contra del presunto cabecilla de la organización, el aristócrata Enrique XIII, príncipe de Reus, un empresario de 71 años activo en el sector inmobiliario y en la producción de chapán. Reus es conocido por difundir tesis conspirativas y de carácter antisemita, y según el grupo extremista, su plan era convertirse en el presidente tras el golpe de Estado. El aristócrata será juzgado a partir de 21 de mayo en otro proceso en Frankfurt contra quienes presuntamente encabezaron la intentona golpista. Y tratando temas relacionados a juicios, nos trasladamos a Ecuador, pues el gobierno de Daniel Noboa contrademandó a México ante la Corte Internacional de Justicia. Esto en relación al caso del asilo político otorgado por el gobierno mexicano al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Ecuador considera que el Estado mexicano, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó este beneficio a Jorge Glass. En total serían 3 los cargos planteados por el gobierno ecuatoriano, entre ellos el incumplir normas de asilo y político y diplomático y las convenciones anticorrupción de las que son signatarios ambos países. El máximo organismo internacional escuchará desde este martes 30 de abril los alegatos de ambas naciones dentro del proceso que presentó México semanas atrás, luego de la incursión de la policía ecuatoriana en su embajada en Quito para llevarse detenido al ex vicepresidente Glass, a quien le concedieron el asilo político. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a Estados Unidos, donde por primera vez cirujanos del Langone Health realizaron una combinación de bomba cardíaca mecánica y un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente, ayudando a Lisa Pisano, una mujer de 54 años con insuficiencia cardíaca y renal. Ahora este procedimiento experimental representa una oportunidad de vida a lo más de 80,000 estadounidenses que esperan por un donante de riñón. Lisa Pisano, quien requería diálisis diarias y no era candidata para un trasplante, fue operada con esta nueva estrategia y su cuerpo ha respondido favorablemente al procedimiento y al órgano del animal que le trasplantaron. Pisano recibió el segundo trasplante conocido en el mundo de un riñón de cerdo a una persona viva, el cual fue modificado genéticamente al incluirle la glándula timo para evitar que el cuerpo de la mujer rechazara este órgano. Por lo general, los xenotrasplantes se enfrentan a las consecuencias del rechazo del sistema inmunológico humano al tejido extraño del animal. Sin embargo, ahora el equipo médico espera que con esta técnica de modificación genética se haga más fácil criar suficientes cerdos que ayuden a suministrar riñones a las personas que esperan por un trasplante. Bueno, y con esa buena noticia y esperanzadora, digamos, vamos a cerrar con información que tiene que ver con China, donde 4 pandas gigantes se mudaron a su nuevo hogar en el Parque de Animales Salvajes de la Zoo, ubicado al noroeste del país.
Estos hermosos pandas tienen edades comprendidas entre los 6 y 8 años y realizaron su debut este fin de semana luego de 20 días de su merecido descanso, atrayendo a cientos de visitantes. Estos tiernos animales estarán bajo el cuidado personal capacitado del parque para garantizar que tengan alimentos frescos y de buena calidad. Su alimento, el bambú, será transportado en avión desde Xinhuang a su nuevo hogar en Gansu. Cada espacio para estos pandas está equipado con un sistema de aire acondicionado, de ventilación y purificación de agua con el objetivo de amenizar la adaptación de los osos con el clima local. Por último, el lugar contará con una exposición científica para promover la educación pública sobre los pandas gigantes, considerados un animal casi que sagrados en China. Estos animales pueden no ser tan inteligentes, sobre todo son muy tiernos, pero tan inteligentes no son. Y ellos no entienden que ellos pueden comer carne, ellos deben ser carnívoros y prefieren comer bambú. Lo cierto es que son encantadores y simplemente verlos pues nos genera muchísima ternura. Hacemos una nueva pausa, de regreso revisaremos más informaciones. Del acontecer nacional no se aparten, que volvemos en pocos minutos. Continuamos con más de Noticias Venevisión y es momento de revisar más información destacada del acontecer nacional. Siguiendo con lo establecido en el cronograma electoral, hoy se tiene previsto que el CNE publique el registro electoral preliminar que se utilizará el próximo 28 de julio. Este registro provisional permitirá a los ciudadanos verificar si sus datos de inscripción o actualización han sido procesados de manera exitosa. En caso de no aparecer en el sistema, podrán solicitar su incorporación a partir del 30 de abril y hasta el 14 de mayo. En este mismo periodo podrán presentar una impugnación en caso de que la reubicación no haya sido procesada. El Poder Electoral invitó a todos los ciudadanos a revisar y a realizar los trámites correspondientes para acceder al registro electoral preliminar a través de la página web o del CNE o acudir también a las oficinas del organismo electoral en todo el país. Recordemos que la semana pasada el CNE comenzó a notificar vía mensaje de texto a quienes fueron seleccionados como miembros de mesa para la elección presidencial prevista para el próximo 28 de julio. El Movimiento al Socialismo anunció su respaldo al candidato presidencial Edmundo González Urrutia con miras a los comicios pautados para el próximo 28 de junio. María Verdial, vicepresidenta nacional de la Tolda Naranja, fue la encargada en realizar el anuncio. Decisión que resaltó fue tomada en unanimidad por los factores que hacen vida en la plataforma unitaria. Con el apoyo unánime de toda la dirigencia del MAS. Nosotros vemos con buenos ojos lo que es esta candidatura conciliadora, una candidatura además que rompe el esquema de la confrontación, de lo que tiene que ver con la descalificación, con las agresiones y las descalificaciones por parte de quienes se mantienen en el poder. Todo lo contrario, nosotros, repito, saludamos y acompañamos esta candidatura que seguramente va a tener el apoyo, como lo está construyendo, de la sociedad venezolana y de todo el país. Verdial apuntó que esa organización política recibió una misiva agradeciendo el gesto de apoyo hacia la candidatura de Edmundo González en su carrera para optar por la presidencia de la nación. El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, propone que se dolarice de manera oficial la economía nacional a propósito del salario mínimo que considera debe ser equivalente al monto de la canasta básica que según los cálculos de Sendas alcanza los $535. Esto en el marco del Día Internacional del Trabajador a celebrarse el próximo 1 de mayo. El dirigente político resaltó que todas estas propuestas laborales también han sido planteadas por trabajadores en las convenciones internacionales sobre el derecho al trabajo. Aquí todo el mundo asumió la dolarización, los microempresarios asumieron la dolarización, los emprendedores asumieron la dolarización, eso es muy importante. Pero el primer paso es levantar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Yo te voy a decir, ese es el primero y único paso. Porque el bolívar va a seguir siendo una referencia.
Entonces, lo que sí tiene que asumir el Estado es el pago en dólares. Ecarri confirmó el apoyo de Fuerza Vecinal a su aspiración presidencial, reiterando que su partido está dispuesto a conversar con cualquier factor político de oposición. Yo creo que hay que pasar la página. Pasar la página de esos dos polos que nos llevaron al conflicto. Yo lo que quiero es resolver los problemas económicos y sociales de este país. A mí la verdad que ese problema viejo ya a mí me tiene sin cuidado. Y los señores, y bienvenidos esos alcaldes que tienen el corazón puesto en la gestión y en resolver problemas. Ahí coincidimos, ellos y yo. El candidato presidencial y presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, también señaló que busca impulsar un proyecto donde la educación, la producción, la inversión y el empleo sea la punta de lanza para la reactivación económica del país. Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, asegura que algunos sectores de la oposición están vinculados al caso de corrupción PDVSA Cripto, que a su juicio busca generar desestabilización. ¿Por qué de este caso nadie habla de la oposición? ¿Por qué de este trama de la oposición, de la corrupción, de PDVSA Cripto, la oposición está callada? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque están involucrados. Hay gente que no ha escrito en Twitter, en X desde hace tiempo, tratando de pasar agachados, que les andan escondiendo. Todos están comprometidos sectores de la derecha. Comprometidos. Una gran conspiración contra nuestro país. Cabello considera que el candidato de la oposición cumple con los requisitos necesarios establecidos por la ley. En verdad, nosotros nunca le hemos negado el derecho a participar a nadie. La PUC, la plataforma unitaria, como la quieran llamar, tiene su candidato porque ese candidato cumple con los requisitos de ley. Antes habían postulado a una persona que no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral. Pero como ellos son niños caprichosos, niñas caprichosas, engreídos, bueno, hay que incumplir la ley para que yo pueda ser candidato y sin mí no hay elecciones. Ya por lo menos a la soberbia se le quitó el copete, ¿ves? Cabello expresó su respaldo a las inhabilitaciones políticas emitidas hace algunos días por la Contraloría venezolana. Las consultas médicas en traumatología están aumentando por lesiones deportivas, producto de mala técnica y por daños repetitivos en articulaciones al practicar CrossFit o pádel, según especialistas. Durante el segundo simposio de las jornadas de lesiones deportivas, traumatólogos debatieron conocimientos sobre actualizaciones médicas en cuanto al CrossFit, que está relacionado con afectación en la columna vertebral y rodilla, mientras que el pádel se vincula con daños en miembros superiores como el codo y hombro. El CrossFit es una actividad que, si no se tienen los cuidados pertinentes, puede causar lesiones importantes, como por ejemplo, también se está viendo mucho con este auge del pádel y se ven en los deportistas de alto rendimiento que es esperable que tengan cierto tipo de lesiones por su actividad propiamente dicha. También se conoció que la inestabilidad del hombro hace que esta articulación se salga de su lugar, a consecuencia principalmente de traumatismos por actividad deportiva de contacto como el básquet o el fútbol. Es la primera luxación. Entonces el mensaje es no esperar hasta la segunda luxación en muchos casos, porque es más grave y más difícil de tratar posteriormente y con mayor posibilidad de que pueda volver a recidivar. En cambio, si se operan en etapa temprana, pues resuelves el problema mucho mejor. Los especialistas coincidieron que la salud no debe dejarse en manos de analgésicos cuando se tenga una lesión, porque estos fármacos pueden dañar los riñones. Diana Vázquez, Noticias Venevisión. En el estado de Trujillo conmemorarán el tercer aniversario de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. El próximo martes se cumplen 3 años de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, trujillano ejemplar y médico de los pobres.
El padre Magdaleno Álvarez, rector del Santuario Niño Jesús de Isnotú, detalló que desde el sábado 27 se realizarán eucaristías y actividades culturales y el día 30, como actividad central, se efectuará un repicar de campanas y la música cañonera. Además, habrá una exposición especial de reliquias pertenecientes a la casa natal del doctor José Gregorio Hernández, durante la cual se develará una sorpresa a los devotos. Habrá la Eucaristía Solemne de Acción de Gracias a las 11 de la mañana, presidida por el obispo diocesano Monseñor José Trinidad Fernández y concelebrada por un grupo de sacerdotes. El presbítero invitó a los feligreses a sumarse a las actividades para exaltar las virtudes de este trujillano universal. En Trujillo, Elip Catalina Fernández, Noticias Venevisión. Y con esta nota que tiene que ver con fe, con humanidad, con nobleza humana, vamos a hacer una nueva pausa. No se aparte porque al regreso, en materia deportiva, inicia el circuito Venezuela Juega Padel y en Estreno y Estrellas, Carlos Baute se retirará de la música. Más noticias al regreso. Continuamos con más de Noticias Venevisión y lo hacemos con deportes. Y es que desde el 1 hasta el 5 de mayo, atletas de todo el país dirán presente en el inicio del circuito Venezuela Juega Padel, que arrancará en las canchas del Margarita Padel Club del estado Nueva Esparta. Primera edición de este torneo, que cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Pádel, tiene como propósito el impulso de Margarita como un destino por excelencia para el turismo deportivo. Es un evento también que cabe resaltar que está avalado por la Federación Venezolana de Pádel y esta es una excusa, ponerle así, para poder pues apalancar un poquito ese público, ese turismo fuera de temporada que nos hace falta acá a los espartanos. Al llamado asistirán al menos 120 atletas de todas partes de Venezuela, como Lecherías, Maturín, Caracas, Maracay, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, Puerto Ordaz y Mérida. Venezuela Juega Pádel, al momento de hacer la unificación con la Federación Venezolana de Pádel, es en aras de lo que va a ser el ranking nacional de pádel, ¿ok? Este ranking nacional, pues en su momento la federación pues se encargará de hacer la gira de medios y se encargará de hacer su rueda de prensa para aclarar los pormenores. Este ranking nacional va a fungir para proyectar a atletas nacionales fuera de Venezuela, como se ha hecho con los deportes como el tenis. El evento destinará un porcentaje de sus ingresos a labores sociales en comunidades pertenecientes a las entidades que lo reciben, sumado a las actividades que se desarrollen a los atletas participantes. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticias Venevisión. Y más de 400 deportistas se verán beneficiados con la reinauguración del gimnasio de levantamiento de pesas José Manuel Vázquez Sánchez en Aragua. La gobernadora expresó que la obra ejecutada a través del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y CanTV contribuye a la masificación del deporte, favoreciendo a atletas y paratletas de la entidad. Hemos hecho una recuperación integral desde la iluminación, reubicar cada uno de estos espacios de acuerdo a nuestras necesidades y adaptar nuestros baños a las necesidades lógicamente, de estos paratletas, que era un clamor que se recuperaran estos espacios, lógicamente por las condiciones, sus condiciones de discapacidad. Por su parte, el presidente del IRDA destacó que la rehabilitación integral de este espacio deportivo permite reimpulsar la práctica de la halterofilia y otras disciplinas para formar atletas que puedan representar a Venezuela en competencias internacionales. A los fines de que en 1 o 2 ciclos olímpicos ya podamos tener atletas aragüeños despegando hacia otras latitudes, representando nuestro estado y nuestro país en unas olimpiadas. Igualmente, este gimnasio también sirve de práctica para las selecciones de Kempo, Taekwondo, Karate-Do y Sumo. Las autoridades agregaron que continuarán trabajando en la recuperación de canchas deportivas en los 18 municipios de la región. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. De deporte pasamos a estrenos y estrellas con la sorpresa que desató Carlos Baute al decir que se retirará de la música. El venezolano, quien lleva más de 30 años en la industria, confesó que quiere dedicarle más tiempo a su familia.
Durante una entrevista en un medio español, el cantante dijo que quiere cerrar un ciclo redondito de 30 años como solista y quiere celebrarlo de una manera especial junto a sus fans. Mencionó que en el mes de junio ofrecerá un concierto en territorio español y se despedirá, una decisión que asegura ha evaluado desde hace años. Pese a esta decisión, actualmente Baute se encuentra promocionando su más reciente sencillo llamado Muy Loco. Y el español Antonio Banderas vuelve al teatro el próximo 6 de junio para dirigir el musical Tocando Nuestra Canción. Una comedia disparatada protagonizada por María Alamuz y Miguel Fernández que narra la divertida relación entre un compositor de éxito y una letrista desconocida enganchada a una relación tóxica con su exnovio, a quien no es capaz de dejar del todo. Cerramos con un estreno que pone a bailar al público. La mujer de fuego, Olga Tañón, publicó Así Yo Soy, el primer sencillo de su próximo disco que llevará el mismo nombre y que promete revolucionar el género tropical. Esta canción no solo destaca por su calidad sonora, sino también por su letra inspiradora que transmite un mensaje de confianza y amor propio frente a las adversidades y las críticas. Vamos a escucharlo. Y así con puro fuego, con Olga Tañón, hemos llegado al final de Noticias Venevisión, otro nivel de la información. Donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Feliz noche. Que pasen un feliz inicio de semana y nos vemos mañana a la misma hora.